Señores estudiantes, continuamos con el análisis de los principios del desarrollo, parte 2. Vamos a estar revisando. ¿El desarrollo humano se caracteriza por ser un principio gradual o de un principio continuo? Cuando hablamos nosotros de gradual, quiere decir que pasa por etapas claramente establecidas. Uno principalmente de manera a priori diría que sí, que el ser humano pasa por una infancia, una niñez, una adolescencia, como lo habíamos estado estableciendo en otros em, videos. Pero cuando hablamos de un desarrollo gradual desde la ciencia más radical, se considera, por ejemplo, la metamorfosis que ocurre en una rana o en una mariposa. Hay un tiempo en el que es evidentemente una oruga, luego pasa a una etapa totalmente distinta de crisálida y finalmente a la de mariposa adulta. Mi pregunta es, ¿acaso el ser humano vive estas etapas tan claramente diferenciadas? Les dejo ahí como inquietud porque necesitamos llegar a una reflexión al respecto. La otra pregunta, ¿o el ser humano tiene un desarrollo continuo? ¿Se han fijado ustedes en los reptiles? Ellos nacen y como nacen en el huevo, son durante toda su vida. Básicamente lo que hacen es aumentar de tamaño. Un cocodrilo, una lagartija, una iguana, nace del huevo y desde ese momento no tiene claras etapas evidentes en su desarrollo, sino que aumenta de tamaño y va especializándose y madurando de manera ininterrumpida, absolutamente continua. En otras palabras, un cocodrilo recién salido del huevo tiene exactamente las mismas características que un cocodrilo adulto. Entonces la gran pregunta es, ¿el ser humano se acoge a un principio de desarrollo gradual o continuo? ¿Pasamos por etapas como una mariposa en una metamorfosis? ¿O ya el bebé recién nacido nuestro tiene exactamente las mismas características del adulto y no cambian absolutamente nada? Miren que el ser humano es una de las criaturas de la naturaleza que nace más vulnerables. Los caballos, cebras, antílopes, cuanto nacen se ponen de pie. Nosotros nos demoramos casi un año en ponernos de pie, no en dominar la marcha, ¿no? Hay falta bastante tiempo más. Entonces, bueno, la respuesta es que el desarrollo humano se caracteriza por ser gradual y continuo. No tiene etapas tan claramente establecidas porque no sufrimos una metamorfosis, pero tampoco nacemos ya prácticamente eh, desarrollados, solamente aumentamos de tamaño, sino que ocurre un fenómeno en ambas cosas. Por eso el estudio del desarrollo humano es complejo y por eso hay varias teorías que vamos a estar estudiando la próxima semana que han propuesto distintos autores y distintos enfoques, porque es un fenómeno complejo, pero finalmente sí pasamos por etapas, mm, pero también tenemos un desarrollo continuo que no tiene eh, momentos en los que se detiene o transiciones demasiado evidentes. Ojalá podamos ir aclarando estos temas a lo largo de la unidad de análisis. Otro de los principios nos plantea que el desarrollo es individual y flexible. ¿Qué quiere decir esto? Que los sujetos pueden alterar sus procesos de desarrollo en función de situaciones muy específicas e individuales de cada sujeto. Esto quiere decir que las influencias del entorno participan de una manera muy significativa en el proceso del desarrollo. Aquí puse una imagen que nos hace reflexionar en esto. ¿Qué ocurre con un niño que sufre desnutrición, inanición en relación a su desarrollo? ¿Qué ocurre con un niño que sufre malnutrición con respecto a su desarrollo? ¿Qué ocurre con un niño que está bien nutrido con respecto a su desarrollo? ¿Qué ocurre con un niño que no tiene ni sufre de ningún tipo de infección, enfermedad a lo largo de su desarrollo? ¿Qué ocurre con los niños que están sufriendo circunstancias de salud muy fuertes o crónicas que están afectándoles?
¿Va a verse afectado el desarrollo? ¿Va a haber diferencias? Y la respuesta es sí. Entonces, a pesar de que nosotros vamos a estudiar criterios de normalidad en distintas etapas claramente establecidas, con un conjunto de características que deben guardar en esa etapa, también mantenemos un enfoque muy contextual, considerando que el desarrollo es flexible y va a verse afectado e influenciado por un sinfín de factores. En este caso, por ejemplo, la estimulación, de una manera muy importante, va a hacer la diferencia en los procesos de desarrollo. Por ende, el desarrollo humano se caracteriza y tiene como principio el ser individual y flexible. Y finalmente, se plantea el principio de que el desarrollo está históricamente determinado. Esto quiere decir que los niños de hace 2000 años no maduraban ni se desarrollaban exactamente igual que los niños de la Edad Media o que los niños de la edad contemporánea que estamos viviendo. Incluso culturalmente está determinado. No es igual el desarrollo de un niño de las tribus no contactadas de nuestra Amazonía que de las zonas urbanas del mundo occidental. Entonces, miren qué fascinante, qué interesante analizar todo esto. Estas son propuestas venidas desde una teoría eh, sociocultural o histórico-cultural de Vygotsky, que tuvo mucha razón al decir que el aprendizaje, el desarrollo, la psicología está históricamente determinada, está culturalmente determinada. Va a participar de una manera muy importante los mediadores que tengamos en el entorno, la familia, la sociedad, el contexto del momento en el que estemos nosotros naciendo y nos estemos desarrollando. Estas influencias van a modificar importantemente los procesos del desarrollo. Entonces, hay que tomar en cuenta estos principios también que unidos a los anteriores biológicos que vimos, nos van aclarando el panorama respecto al desarrollo humano. Muchas gracias.